La muerte de Val Kilmer conmocionó al mundo, pero nada preparó a sus fans para lo que se descubrió después. Mientras Hollywood lloraba la pérdida de una de sus estrellas más brillantes, salió a la luz un documento inquietante, el informe de la autopsia de Val Kilmer. Y en su interior se escondían detalles tan perturbadores e inesperados que dejaron a todos preguntándose ¿qué sucedió realmente en sus últimos días? Esta no es la historia que contaron los titulares. Es lo que se ocultó discretamente tras los homenajes y los montajes cinematográficos. Una verdad que cambia todo lo que creías saber sobre el último capítulo de Val Kilmer. No te pierdas el próximo reportaje porque te dejará sin palabras. Hollywood lamenta la impactante muerte de Val Kilmer. El 1 de abril de 2025, la noticia impactó profundamente a Hollywood y al mundo entero. Val Kilmer había fallecido. El icónico actor conocido por sus inolvidables papeles en Top Gun, Batman Forever y The Doors, murió a los 65 años. La causa: complicaciones de neumonía, según el comunicado oficial. Pero mientras los titulares inundaban las redes sociales y los fans le rendían homenaje, la historia parecía incompleta. Los homenajes comenzaron a llegar casi de inmediato. El director Michael Mann, quien trabajó con Kilmer en Heat, lo describió como una fuerza brillante e impredecible que dejó una huella imborrable en cada escena en la que participó. Josh Brolin compartió un mensaje conmovedor. Eras un valiente, un genio creativo. Incluso la cuenta oficial de Top Gun lamentó la pérdida de su querido Iceman, escribiendo una leyenda dentro y fuera de la pantalla. Val Kilmer, te echaremos de menos. Actores, cineastas, músicos, todos se unieron al coro de dolor. Slash publicó una foto en blanco y negro de Kilmer, como Doc Holliday en Tombstone, mientras que el director Francis Ford Coppola lo recordó como un talento natural que se profundizó con la edad. Algunos mensajes eran largos, otros cortos, pero todos transmitían el mismo trasfondo: conmoción, tristeza y la sensación compartida de que esta pérdida había llegado demasiado pronto. Y sin embargo, más allá de las flores, las declaraciones y los reportajes en los medios se oían susurros. El público sabía desde hacía años que Val Kilmer no se encontraba bien. Luchó una larga y visible batalla contra el cáncer de garganta, una batalla que finalmente hizo pública en 2017 tras años de especulaciones y negaciones. Sus fans lo vieron perder la voz, tener dificultades para respirar y finalmente desaparecer de la escena pública, salvo por una última e impactante aparición en Top Gun Maverick. Pero incluso entonces, cuando regresó a la pantalla con la ayuda de la inteligencia artificial de voz y la creatividad cinematográfica, muchos intuyeron que era una despedida. Aún así, cuando se conoció la noticia de su muerte, la mayoría supuso que se debía a las secuelas del tratamiento contra el cáncer que finalmente lo habían vencido. Una neumonía en un cuerpo debilitado no era sorprendente. Lo sorprendente fue lo que sucedió después. En los días posteriores a su muerte, mientras los homenajes seguían llegando y los medios de comunicación emitían un sinfín de resúmenes de los mejores papeles de Kilmer, una conversación diferente comenzó discretamente a puerta cerrada. Amigos cercanos, antiguos compañeros, incluso miembros de su propia familia, empezaron a admitir que no se habían dado cuenta de lo grave que era realmente la situación. Varios insinuaron que Val Kilmer se había ido aislando cada vez más en los meses previos a su muerte, ignorando llamadas, rechazando visitas y declinando ofrecimientos de ayuda. No pasó mucho tiempo antes de que los fans comenzaran a hacer preguntas. ¿Por qué nadie lo había visto en público en meses? ¿Por qué circulaban rumores de que había sido hospitalizado varias veces en el último año sin que esto llegara a los medios? ¿Y por qué, a pesar de que la causa oficial fue neumonía, hubo una demora en la publicación del informe completo de su autopsia? Al principio, estas preguntas quedaron sepultadas bajo la avalancha de homenajes, pero algunos periodistas siguieron indagando. Se rumoreaba que la autopsia revelaba algo inquietante.
detalles que iban mucho más allá de lo que nadie esperaba. Surgieron detalles que sugerían que el capítulo final de Kilmer podría haber sido incluso más oscuro de lo que el público jamás imaginó. Por ahora, el mundo guardaba luto. Los fans volvieron a ver sus películas favoritas de Val Kilmer. Las redes sociales se inundaron de viejas entrevistas, fragmentos de películas y fotos de Kilmer sonriendo en su mejor momento. Pero tras el dolor colectivo persistía una sutil inquietud. Porque si bien los titulares anunciaban su muerte, la verdadera historia, la que se escondía en la letra pequeña de su último informe médico, aún esperaba ser descubierta. Y cuando finalmente salió a la luz, dejó a todos atónitos. El enigma de Hollywood, el ascenso y la reputación de Val Kilmer. Antes de los homenajes y los titulares sobre su muerte, antes de las preguntas sobre lo que reveló la autopsia Val Kilmer, era algo completamente distinto, una fuerza de la naturaleza en Hollywood. Un hombre capaz de iluminar la pantalla y mimetizarse con un personaje como pocos. Pero también un hombre rodeado de rumores, fricciones y misterio mucho antes de su muerte. El ascenso de Val Kilmer fue meteórico e inolvidable. Nacido en Los Ángeles en 1959, era un joven californiano que desde temprana edad se interesó por las artes. Se convirtió en la persona más joven en ser admitida en el prestigioso programa de teatro de Juilliard hasta ese momento. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que Hollywood llamara a su puerta. Su papel revelación llegó en Top Secret, en 1984, una comedia que dejaba entrever su habilidad para alternar entre el encanto y el caos. Pero fue Top Gun, en 1986, la que lo catapultó a la fama. Como Tom Iceman Kazansky Kilmer, eclipsó con facilidad a Tom Cruise, interpretando al rival arrogante y carismático que de alguna manera se convirtió en el alma de la historia. A partir de ahí, su carrera despegó. Se adaptó sin esfuerzo a papeles como el de Jim Morrison en The Doors, una interpretación tan asombrosa que incluso los compañeros de banda de Morrison quedaron impresionados, y el de Doc Holliday en Tombstone, donde su interpretación del pistolero sureño se convirtió en legendaria. Se convirtió en Batman Forever, una de las películas más taquilleras de los 90, aunque ese papel también conllevó sus propios problemas. Porque a medida que crecía su fama, también aumentaban los rumores sobre la supuesta dificultad de Val Kilmer. Empezaron a circular historias en los platós de rodaje. Los directores lo describían como exigente, impredecible e incluso combativo. En el caótico rodaje de La Isla del Dr. Moreau Kilmer, tuvo tantos conflictos con el equipo y sus compañeros actores que un director abandonó el proyecto. Joel Schumacher, quien lo dirigió en Batman Forever, lo calificó sin rodeos de perturbado psicológicamente y afirmó que era el actor más difícil con el que había trabajado. Kilmer rechazó estas acusaciones, declarando más tarde que había sido incomprendido, un perfeccionista que buscaba profundizar en sus personajes y no tenía miedo de expresar su opinión. Pero el daño a su reputación perduró. Durante un tiempo, a principios de la década de 2000, se volvió menos rentable, menos visible, y se retiró discretamente de la primera línea de Hollywood. Aún así, Kilmer tenía un magnetismo especial. Aunque la prensa lo retrataba como temperamental, los directores seguían contratándolo. Los fans seguían viéndolo. Siempre existió la sensación de que bajo la imagen pública había un hombre lidiando con algo mucho más profundo que los papeles que interpretaba. Y entonces llegó la enfermedad. Cuando en 2014 comenzaron los rumores de que la salud de Kilmer se estaba deteriorando, guardó silencio. Su notable pérdida de peso, su voz ronca, las apariciones canceladas. Nada de eso se mencionó públicamente. Durante años negó los rumores de cáncer, incluso cuando amigos y fans notaron que algo andaba mal. No fue hasta 2017 que Kilmer finalmente lo admitió. Había estado luchando contra un cáncer de garganta, una batalla que mantuvo en secreto mientras se sometía discretamente a quimioterapia, radioterapia
y finalmente a una traqueotomía que le arrebató su voz natural. Los fans admiraron su honestidad cuando finalmente habló del tema. Celebraron su resiliencia cuando reapareció en público frágil pero sonriente. Y cuando regresó como Iceman en Top Gun Maverick, lo consideraron una victoria, un momento de regreso triunfal. Pero aquí está la clave. Cuanto más se repasaba la vida de Kilmer, más se comprendía cuánto había ocultado al mundo. Una carrera repleta de papeles inolvidables, sí, pero también años de tensión, secretismo y silencio sobre lo que realmente ocurría entre bastidores. Y no fue solo durante su carrera, porque lo que nadie sabía, entonces, lo que ni siquiera su familia y amigos más cercanos pudieron prever era que su necesidad de esconderse, de proteger su privacidad a toda costa, no se detendría en su carrera ni en su enfermedad. Lo acompañaría hasta el final. Y la parte más perturbadora de su historia no provendría de la prensa sensacionalista ni de las entrevistas, sino de lo que se descubrió después de su muerte. La batalla personal, la guerra silenciosa de Kilmer contra el cáncer. Durante años, la vida pública de Val Kilmer parecía un resumen de los mejores momentos, alfombras rojas, películas taquilleras, entrevistas donde lucía esa sonrisa pícara que lo caracterizaba. Pero tras los titulares y los flashes de las cámaras, Kilmer libraba una batalla de la que se negaba a hablar. Una batalla que cuando el mundo se enteró ya le había costado casi todo. Comenzó discretamente. Alrededor de 2014 los fans empezaron a notar algo diferente en él. Se le veía más delgado y débil. Su voz sonaba ronca y áspera durante sus apariciones públicas. Hubo cancelaciones de eventos, informes de hospitalización y fotos borrosas que lo mostraban con aspecto frágil. Circulaban rumores de que estaba gravemente enfermo, pero cada vez que la prensa le preguntaba a Kilmer, lo negaba. Insistía en que estaba bien incluso cuando era evidente que no lo estaba. No fue hasta 2017 que finalmente se supo la verdad. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Kilmer confirmó lo que muchos sospechaban: le habían diagnosticado cáncer de garganta. Había pasado los últimos 3 años sometiéndose a radioterapia, quimioterapia y una traqueotomía que alteró permanentemente su capacidad para hablar. Con su característico humor, le restó importancia, bromeando sobre su voz ronca y afirmando que se encontraba bien. Pero la realidad era más compleja. Los tratamientos le habían salvado la vida, pero le habían arrebatado casi todo lo demás. Su voz antaño imponente, la que resonó en películas como The Doors y Tombstone, se había reducido a un susurro débil y entrecortado. Su salud era frágil. Respiraba con dificultad, comer se le hacía complicado y ya no podía trabajar como antes. Para un hombre que había pasado décadas frente a las cámaras, aquello era un infierno personal. Pero Kilmer no quería compasión. En cambio, intentó darle un nuevo enfoque a la narrativa. En 2021, estrenó un documental profundamente personal titulado simplemente Val. Realizado con la ayuda de sus hijos, el documental utilizó décadas de grabaciones caseras y narración en off para contar su historia desde su infancia hasta su ascenso en Hollywood y finalmente su lucha contra el cáncer. Fue crudo, honesto y a veces incómodo de ver. El público no vio a la estrella pulida, sino al hombre frágil tras la fama. Para muchos fans, Val fue una catarsis, una oportunidad para comprender por fin al hombre que había pasado tanto tiempo oculto tras personajes y titulares. Pero hubo cosas que ni siquiera el documental reveló. Porque si bien Kilmer ya hablaba abiertamente de su enfermedad, aún guardaba para sí mismo partes de su historia. Partes que amigos, familiares e incluso médicos admitirían más tarde que no comprendían del todo. Había ganado la batalla contra el cáncer. Eso decían los titulares. Estaba en remisión, vivía tranquilamente en Los Ángeles, centrado en su arte, su familia y pequeños proyectos independientes. Pero quienes estaban más cerca de él sabían que la remisión no significaba que hubiera salido ileso. La traqueotomía lo había dejado permanentemente vulnerable. Su sistema inmunológico estaba debilitado. Luchaba a diario para respirar, comer y hablar.
Y más allá del desgaste físico, había indicios de algo más profundo, algo emocional, aislamiento, retraimiento, una creciente reticencia a dejar entrar a nadie en su mundo. Ya no era el Val Kilmer que la gente recordaba, y tras los titulares esperanzadores sobre su recuperación, su salud continuó deteriorándose silenciosamente. Cuando llegaron sus últimos meses, incluso sus seres queridos admitieron que ya no se comunicaba con ellos, ya no pedía ayuda, no dejaba que nadie viera lo mal que estaba. El mundo creía que la batalla de Kilmer había terminado en victoria cuando venció al cáncer. Pero lo que el público no comprendía, lo que incluso quienes lo rodeaban no lograban entender, era que las cicatrices de esa batalla eran mucho más profundas de lo que nadie imaginaba. Y esas cicatrices volverían a aflorar de la forma más inesperada e inquietante. Después de su partida, su última aparición en pantalla. Para los fans que crecieron viendo a Val Kilmer dominar la gran pantalla, su regreso en Top Gun y Maverick fue como un momento congelado en el tiempo. Era el año 2022, casi 4 décadas después de que la película original lo convirtiera en un nombre conocido en todo el mundo. Y allí estaba de nuevo Tom Iceman Kazansky, junto a Maverick, interpretado por Tom Cruise. Pero esta vez había algo diferente, algo frágil tras su fría apariencia. Para cuando Maverick llegó a los cines, todos sabían que la voz de Kilmer había quedado dañada de forma permanente. Su lucha contra el cáncer de garganta ya no era un secreto. Lo que muchos desconocían era el enorme esfuerzo que supuso lograr que volviera a la pantalla. Los productores Cruise y el propio Kilmer trabajaron con esmero para que el proyecto saliera adelante. La salud de Kilmer se estaba deteriorando. No podía hablar correctamente y las escenas más sencillas suponían un gran esfuerzo físico. Pero él quería hacerlo no solo por los fans, sino también por sí mismo. Era una oportunidad para cerrar el círculo de un personaje que en muchos sentidos había definido su carrera. Los cineastas utilizaron una combinación de técnicas creativas para revivir a Iceman. En la historia, recurrieron a mensajes de texto, hicieron que Iceman se comunicara escribiendo, y cuando finalmente habló fue breve. Unas pocas palabras sencillas. Pero incluso esas pocas líneas tenían peso, porque no provenían solo de Iceman. Las palabras provenían del propio Kilmer. Lo que el público escuchó en esa escena no era del todo su voz real. Era una mezcla de su habla auténtica y tecnología de voz de inteligencia artificial de vanguardia. Kilmer había colaborado con una empresa de software para recrear digitalmente su voz a partir de grabaciones de archivo. No era perfecta, pero bastaba para recordarle al mundo la voz que tanto habían echado de menos. Cuando se estrenó la película, la reacción fue inmediata. Los fans de todo el mundo se emocionaron hasta las lágrimas. La crítica elogió la escena como uno de los momentos más emotivos de la película. No se trataba del diálogo, se trataba de lo que representaba. Un hombre que lo había perdido todo regresaba para una última reverencia. Pero fuera de la pantalla, las cosas eran menos pulidas. Quienes trabajaron en la película admitieron posteriormente lo duro que había sido el proceso. La salud de Kilmer era delicada. Cada día en el set era una lucha. Las escenas fueron cuidadosamente preparadas para minimizar sus intervenciones, tanto hablando como moviéndose. Y cuando las cámaras dejaban de grabar Kilmer, se retiraba discretamente exhausto. Tras el estreno de la película, Kilmer concedió algunas entrevistas y realizó algunas apariciones públicas, pero era evidente que su popularidad iba en descenso. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa rodeado de sus hijos y amigos cercanos, dedicándose a la pintura y la escritura. Los fans creían haber presenciado un regreso triunfal, el retorno de una leyenda. Pero lo que muchos no entendieron fue el verdadero mensaje detrás de aquella escena de Maverick. No fue un regreso, fue una despedida. En muchos sentidos, la aparición de Kilmer en Maverick fue una despedida cuidadosamente planeada. Les brindó al público un cierre, pero tras bambalinas, su salud se deterioraba rápidamente. Y mientras los fanáticos celebraban el regreso de Iceman Kilmer, desapareció discretamente de la vida pública una vez más.
La escena fue emotiva, impactante y para muchos desgarradora, pero no era toda la historia, porque lo que nadie que la viera podría haber imaginado era que el verdadero capítulo final de Kilmer no se desarrollaría en la gran pantalla. Todo se revelaría meses después de su muerte, en un informe que nadie estaba preparado para leer. Su vida privada al descubierto, familia, fama y aislamiento. A pesar de los titulares, el éxito de taquilla y los papeles icónicos, Val Kilmer rara vez mostraba su vida personal. Pasó décadas bajo la mirada pública, pero el hombre detrás de la cámara seguía siendo un misterio. Y con el paso de los años, ese misterio no hizo más que acentuarse. La vida amorosa de Kilmer, al igual que gran parte de su carrera, fue una mezcla de intensidad y turbulencia. En 1988, en la cima de su creciente fama, se casó con Joanne Whalley, la actriz británica a quien conoció en el rodaje de Willow. Los dos parecían sacados de un cuento de hadas de Hollywood, jóvenes talentosos guapos. Juntos tuvieron 2 hijos. Mercedes nació en 1991 y Jack en 1995. Pero tras bambalinas, la presión de la fama y los problemas personales hicieron mella. En 1996, su matrimonio terminó discretamente en divorcio. En general, Kilmer mantuvo una estrecha relación con sus hijos. En entrevistas a menudo los describía como su mayor orgullo. Aparecieron en su documental Val, y era evidente que se habían convertido en su apoyo emocional tras años de altibajos en Hollywood. Pero más allá de su papel como padre, las relaciones personales de Kilmer fueron turbulentas. A lo largo de los años, se le relacionó con varias mujeres famosas, Cher, Cindy Crawford, Daryl Hannah, e incluso Angelina Jolie, durante el rodaje de Alexander. A los tabloides les encantaban los titulares, pero Kilmer rara vez confirmaba o hablaba de estos romances. Mantenía su vida privada privada. En sus últimos años, esa privacidad se transformó en otra cosa: aislamiento. Tras su diagnóstico de cáncer, el mundo de Kilmer se redujo. Sus problemas de salud lo obligaron a retirarse de la vida pública, pero no fue solo físico. Familiares y amigos comenzaron a notar que ya no se abría a los demás como antes. Las invitaciones quedaban sin respuesta, las llamadas no eran contestadas. Pasaba largos periodos solo en su casa de Los Ángeles, rodeado principalmente de su arte, sus diarios y sus recuerdos. En parte era comprensible. El cáncer y sus tratamientos lo habían dejado exhausto físicamente y agotado emocionalmente. Su voz era un susurro, su cuerpo frágil. Las apariciones públicas eran agotadoras, pero incluso en privado Kilmer parecía aislarse. En sus propias palabras se describía como una persona profundamente espiritual, alguien que creía en señales, símbolos y el sentido más profundo de la vida. Pero esa creencia también lo hacía celosamente protector de su espacio personal. No quería compasión, no quería ser visto como una víctima. Sin embargo, ese instinto protector tenía un precio. Más tarde, sus amigos admitieron que en el último año de su vida, Kilmer se volvió más difícil de contactar. No respondía a los mensajes, evitaba las reuniones. Incluso algunos familiares afirmaron no haberlo visto en meses antes de su muerte. Para el mundo exterior parecía un hombre que vivía tranquilamente recuperándose de una enfermedad. Pero para quienes mejor lo conocían, la preocupación iba en aumento. ¿Estaba sufriendo más de lo que aparentaba? ¿Escondía algo? ¿O simplemente los años primero en Hollywood y luego con su salud lo habían agotado? Cuando se supo la noticia de su muerte, sus allegados quedaron devastados, pero no del todo sorprendidos. Habían visto los signos de su deterioro, su creciente silencio, el desgaste físico. Lo que no habían visto, lo que ninguno de ellos podría haber imaginado, era lo que revelaría el informe oficial final sobre su fallecimiento. Porque oculta tras los titulares y los homenajes, se escondía una verdad que nadie esperaba. Una verdad que pintaba un panorama mucho más inquietante de los últimos meses de Kilmer. Y cuando esa verdad finalmente salió a la luz, incluso sus allegados se preguntaron hasta qué punto conocían realmente a Val Kilmer. Detalles perturbadores. Tras la muerte de Val Kilmer, el mundo guardó luto.
y siguió adelante. Sus películas se retransmitieron en streaming, sus entrevistas se volvieron a ver y se celebró su legado como el hombre de hielo. Parecía que la historia había terminado un actor querido que se había ido demasiado pronto tras años de problemas de salud. Pero entonces llegó el documento que nadie esperaba que acaparara los titulares, el informe de la autopsia de Val Kilmer. A primera vista, confirmó lo que todos ya sabían: complicaciones de neumonía en un cuerpo ya frágil. Pero ocultos en lo profundo del informe, había detalles que pintaban un panorama mucho más inquietante. No fue la causa de la muerte lo que conmocionó a la gente, fue todo lo demás. El informe del forense señaló signos de desnutrición severa en los últimos meses de Kilmer. Su peso había descendido muy por debajo de lo que se consideraba saludable para su estatura y edad. Había claros indicios de atrofia muscular, algo que los médicos describieron como común en enfermedades terminales, pero que en este caso estaba inusualmente avanzado. Esto planteó una pregunta incómoda. Había dejado de comer, se había dado por vencido. Pero eso no era todo. También se mencionaban varias infecciones, sin tratar leves al principio, pero que permanecieron sin ser atendidas el tiempo suficiente como para debilitar aún más su sistema inmunológico. Según el informe, estas infecciones se habrían podido tratar fácilmente si se hubieran detectado a tiempo. Al parecer, Kilmer no se había dado cuenta, o no se lo había contado a nadie. Aún más preocupantes eran las notas sobre heridas quirúrgicas crónicas que no habían cicatrizado del todo, algunas de ellas de sus anteriores cirugías oncológicas. Había indicios de estrés físico continuo y de abandono. El informe mencionaba que en los meses previos a su muerte se había negado a recibir atención médica, prefiriendo quedarse en casa a pesar de las claras señales de que necesitaba ayuda. Además, estaban los resultados toxicológicos. Si bien no se encontraron rastros de sustancias ilegales ni de sobredosis, el informe confirmó la presencia de altos niveles de analgésicos recetados en su organismo. No lo suficiente como para matarlo, pero sí para indicar que había estado sufriendo un dolor considerable y sin control. El lenguaje oficial del informe era clínico y frío, pero el mensaje era claro. Val Kilmer no había muerto simplemente de neumonía. Su salud, tanto física como mental, se había deteriorado silenciosamente durante mucho más tiempo del que nadie a su alrededor imaginaba. Cuando los detalles salieron a la luz, los titulares de todas partes repetían la misma frase. Detalles inquietantes hallados en el informe de la autopsia de Val Kilmer, y no exageraban. Porque lo realmente impactante no fue su muerte, sino cuánto había sufrido en silencio, cuánto había ocultado a todos, a sus fans, a sus amigos, incluso a su familia. Al parecer, Kilmer pasó sus últimos meses de la misma manera que había vivido gran parte de su vida, protegiendo su privacidad a toda costa, ocultando al mundo su dolor, incluso cuando éste lo consumía. Al final, la autopsia reveló algo más que la causa de la muerte. Dejó al descubierto el peso de la carga que llevaba en soledad. Las luchas silenciosas, las heridas olvidadas, el descenso imperceptible. Esa es la parte de la historia de Val Kilmer que nadie olvidará jamás. ¿Qué crees que lleva a alguien a ocultar su sufrimiento tan bien que ni siquiera sus seres queridos lo perciben? ¿Orgullo, privacidad o algo mucho más profundo?